Mohandas Karamchand Gandhi fue un abogado, pensador y político hinduista. Recibió el nombre honorífico de Mahatma, gran alma, y también fue llamado Bapu, padre. Nació el 2 de octubre de 1989 en Porbandar, una ciudad costera del pequeño estado principesco de Kathiawar, actualmente en el estado de Gujarat, en la India. Su familia pertenecía a la casta Vaisya, la de los comerciantes. Su papá, Karamchand Gandhi, era el Diwan, primer ministro de Porbandar. Su mamá Putlibai, la cuarta esposa de su padre, era una persona muy religiosa. Gandhi fue el menor de 4 hermanos, sus 2 hermanos Laxmidas y Karsandas y su hermana Radliaben. Su madre tuvo una influencia muy grande en el pequeño Gandhi. Fue durante esa etapa cuando aprendió a no hacer daño a los animales, a ser vegetariano como forma de purificación y a respetar otras religiones. Con 13 años sus padres arreglaron su matrimonio con Kasturba Makanji, de su misma edad y misma casta. Con ella tuvo 4 hijos. En su juventud, Gandhi fue un estudiante mediocre en Porbandar. En 1887 logró pasar a duras penas el examen de admisión en la Universidad de Bombay. No estuvo mucho tiempo allí. Pronto se fue a estudiar a Inglaterra, país al que consideraba como cuna de filósofos y poetas, el centro de la civilización. Estudió Derecho en la University College de Londres. Regresó a la India después de lograr su licenciatura para ejercer la abogacía. Trató de establecerse como abogado en Bombay, pero no tuvo éxito ya que había muchos abogados y Gandhi no era muy dinámico en los tribunales. Regresó a Porbandar para ejercer la modesta labor de preparar peticiones litigantes. En 1893 aceptó un contrato de trabajo en una compañía india en Natal, Sudáfrica. Una vez allí, se interesó por la situación de los 150.000 indios que residían en Sudáfrica, luchando contra las leyes que los discriminaban mediante la resistencia pasiva y la desobediencia civil. Después de varios incidentes racistas en un viaje hacia Pretoria, Gandhi vivió en primera persona los problemas cotidianos que sufría la gente de color en ese país. Y así, comenzó a cuestionarse la situación social de sus paisanos y de él mismo en la sociedad de ese país. Cuando estaba a punto de regresar a la India, la Asamblea Legislativa de Natal estaba elaborando una ley para negar el voto a los indios. Este hecho hizo que pospusiera su regreso y se dedicó a elaborar diversas peticiones al gobierno británico para evitar la aprobación de esa ley. Aunque sus esfuerzos fueron en vano y la ley fue aprobada, consiguió llamar la atención sobre los problemas de discriminación racial contra los indios en Sudáfrica. Fundó el Partido Indio del Congreso de Natal en 1894. A través de esta organización pudo unir a la comunidad india en Sudáfrica en una fuerza política homogénea, llenando la prensa y al gobierno con denuncias de violaciones de derechos civiles y pruebas de discriminación por los británicos en este país africano. En 1897 Gandhi trajo a su familia a Sudáfrica, pero al llegar un grupo de hombres blancos trató de lincharlo. Decidió no denunciar a los tribunales por su forma de pensar y sus valores de la no violencia. En la guerra de Sudáfrica, Gandhi propuso que se formaran cuerpos de ciudadanos voluntarios no combatientes que asistieran a los británicos, como forma de legitimar los plenos derechos de los indios como ciudadanos. Pero al terminar la guerra, la situación para los indios no mejoró, de hecho fue a peor. Con 36 años, Gandhi decidió practicar el celibato. Esta decisión estuvo marcada por un incidente en la muerte de su padre. Gandhi tenía 16 años, y por la doctrina del Brahmacharya, el celibato considerado pureza espiritual y práctica. En 1906 el gobierno promulgó una ley que obligaba a todos los indios a registrarse. Esto originó una protesta masiva en Johannesburgo, donde por primera vez Gandhi adoptó la plataforma llamada Satyagraha, apego o devoción a la verdad, que consistía en una protesta no violenta. Gandhi insistió en que los indios desafiaran abiertamente pero sin violencia la ley promulgada, sufriendo el castigo que el gobierno quisiera imponer. Este desafío duró 7 años en los que miles de indios fueron encarcelados, incluyendo a Gandhi en varias ocasiones, azotados e incluso fusilados por cualquier forma de rebeldía no violenta. Aunque el gobierno ignoraba la protesta de los indios, en el exterior no pasó desapercibida, y el gobierno sudafricano se vio obligado a negociar con Gandhi por presión internacional. Durante sus años en Sudáfrica, Gandhi se inspiró en la Bhagavad Gita, el texto sagrado hinduista, y en los libros de Tolstoy, particularmente El reino de Dios está en vosotros. Gandhi tradujo otro libro de Tolstoy llamado Carta a un indio, escrito en 1908, en respuesta a los nacionalistas indios que apoyaban la violencia. Gandhi permaneció en contacto con Tolstoy hasta la muerte de este en 1910. Gandhi también se inspiró en el escritor anarquista estadounidense Henry David Thoreau, que escribió el famoso ensayo La desobediencia civil. El mismo Gandhi en parte se ha convertido en un referente muy representativo del anarquismo pacifista. En 1915 Gandhi regresó a su país natal. En esta época ya había cambiado sus hábitos y estilo de vida, adoptando los más tradicionales de la India. Intentó lanzar un periódico y ejercer de abogado, pero Gopal Krishna Gokhale le convenció para que se dedicase a labores de mayor importancia nacional. Gandhi y su esposa viajaron por toda la India. Estaba en contacto con diferentes personajes del país y continuaba experimentando con su dieta, ya que era fiel partidario del crudiveganismo.
y profundizando sus conocimientos de religión y filosofía. En 1930 protagonizó una importante protesta no violenta, conocida como la Marcha de la Sal, que serviría de inspiración a movimientos como el estadounidense Martin Luther King. En la Segunda Guerra Mundial, Gandhi había favorecido la indiferencia y la no violencia contra los británicos, pero la integración de la India en la guerra sin la consulta del gobierno indio acabó por cambiar la idea de Gandhi. Por este hecho, declaró que la India no podría ser partidaria de una guerra que en apariencia era una lucha para la libertad democrática, mientras que esa misma libertad le era negada a su país. A lo largo de la guerra, Gandhi intensificó su reclamo de independencia. Por eso él y el Partido del Congreso tuvieron como objetivo la salida británica de la India. En 1942, Gandhi fue criticado tanto por algunos miembros de su partido como por otros grupos políticos indios a favor de los británicos, ya que opinaban que el no apoyo a Gran Bretaña en la lucha contra los nazis era inmoral. Fue un momento muy tenso para el país, con detenciones y una violencia sin precedentes. Hubo muchos arrestados y muchos partidarios de la libertad murieron a manos de la policía. Gandhi y sus partidarios no apoyarían la guerra mientras la independencia de la India no fuera inmediata. Incluso después de la escala de violencia por parte de los dos bandos, Gandhi no pararía en su lucha por sus ideales, aunque hizo un llamamiento a todos los miembros del Congreso e indios a mantener la disciplina de no violencia en la causa de la libertad. Ese mismo año, los británicos arrestaron y retuvieron a Gandhi durante 2 años. Mientras estaban encerrados, su esposa Kasturba murió en 1944, y aunque podría haberse salvado gracias a la penicilina, por el pensamiento naturista de su marido no le fue suministrada. 6 semanas después, Gandhi sufría un ataque grave de malaria. Lo liberaron antes de finalizar la guerra debido a su débil estado de salud. El Raj británico no quería que muriera en prisión, para así evitar el odio de la nación. Una vez fuera, decidió medicarse en contra de sus creencias para poder sobrevivir. Con el final de la guerra, el gobierno británico dio indicaciones claras de que el poder de la nación sería transferido a manos indias. Con este hecho, Gandhi ordenó la suspensión de la lucha, consiguiendo la liberación de unos 100.000 presos políticos. Gandhi gozaba de gran influencia en las comunidades hinduistas y musulmanas. Se oponía a la idea de la Liga Musulmana, que defendía que la única solución para acabar con la opresión de la mayoría hinduista era la división de la nación. Aún así, muchos musulmanes eran partidarios de la unidad de la India, ya que vivían en armonía con todas las comunidades religiosas de su zona, hinduistas, cristianos, parsis, budistas, etc. Pero entre los años 1946 y 1947, más de 5.000 personas murieron por enfrentamientos entre hinduistas y musulmanes por la posible división del país. Para evitar una guerra civil hinduista-musulmana, el Congreso aprobó la división de la India. El día de la transferencia de gobierno, Gandhi no lo celebró y estuvo solo en su residencia de Calcuta. El 30 de enero de 1948, cuando Mahatma se dirigía a rezar, fue asesinado en Nueva Delhi a los 78 años por Nathuram Godse, un radical hinduista aparentemente relacionado con grupos de ultraderecha indios. Godse y su cómplice Narayan Apte fueron juzgados y condenados a muerte el 15 de noviembre de 1949, aunque el que se considera instigador del asesinato, Vinayak Damodar Savarkar, presidente del partido Jajasabha, quedó libre sin cargos por falta de pruebas. Una prueba de su lucha y de su búsqueda de Dios está en sus últimas palabras, Hey Rama, interpretado como un signo de espiritualidad y de idealismo en la búsqueda de paz de su país. Gandhi nunca llegó a ganar el Premio Nobel de la Paz debido a sus ideales nacionalistas, aunque sí estuvo 5 veces nominado. Más tarde, el comité del Premio Nobel declaró injusta esta decisión. Gandhi es una de las grandes figuras del movimiento pacifista mundial, que sigue inspirando a millones de personas por todo el mundo.